Bombazo total. Domenicali pide el regreso de Checo Pérez a Red Bull. Stefano. Domenicali cerró su puño con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos mientras miraba los números devastadores en la pantalla de su oficina. La Fórmula 1 había perdido 40 millones de espectadores latinos desde que Sergio Pérez dejó Red Bull, y las cifras de audiencia en México habían caído en picada como nunca antes. El sudor perlaba su frente mientras marcaba el número de Christian Horner con manos temblorosas. El mexicano de Guadalajara había nacido en una familia de clase media donde su padre Antonio trabajaba incansablemente como empresario para costear los sueños de carreras de su hijo. Desde pequeño en Tlajomulco de Zúñiga, Checo mostraba una determinación férrea que lo llevó desde los karts locales hasta convertirse en el orgullo de todo México. Su madre Marilú siempre supo que ese niño tímido pero tenaz llegaría lejos, viendo cómo practicaba durante horas bajo el sol abrasador de Jalisco. Ahora, en su oficina de Londres, Domenicali sentía el peso de toda una región sobre sus hombros. Los patrocinadores latinos amenazaban con retirarse. Las transmisiones perdían rating y el clamor en redes sociales era ensordecedor. México, país que había abrazado la F1 como nunca antes gracias a Checo, comenzaba a dar la espalda al deporte. El teléfono sonó 3 veces antes de que Horner contestara. Su voz sonaba tensa, como si hubiera estado esperando esa llamada durante semanas. Domenicali respiró profundo, sabiendo que las siguientes palabras cambiarían todo. Necesitamos traer de vuelta a Checo, Christian. La Fórmula 1 se está desangrando. Sin él. La línea quedó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Domenicali podía escuchar su propio corazón latiendo mientras esperaba la respuesta que definiría el futuro del deporte más visto del mundo. El silencio del otro lado de la línea se rompió con la respiración entrecortada de Horner. Su despacho, en Milton Keynes, se había convertido en un búnker desde que tomó la decisión más controversial de su carrera. Los números de Red Bull también sangraban. Las ventas en Latinoamérica habían caído 35%, y los ejecutivos de la marca austriaca lo bombardeaban diariamente con llamadas furiosas. Christian, los números no mienten, continuó Domenicali con voz quebrada. Helmut ha estado llamándome todos los días. Dice que fue un error terrible, que nunca debieron dejar ir a Pérez. La presión del doctor Marco era asfixiante. El veterano consejero admitía en privado que había subestimado completamente el impacto global de Checo. Horner cerró los ojos con fuerza, recordando la última conversación con Sergio. La decepción en los ojos del mexicano había sido como una puñalada. Checo había dado todo por Red Bull, había sido el escudero perfecto para Max. Había traído 2 subcampeonatos de constructores y había abierto mercados que jamás imaginaron. Y ellos lo habían desechado como si fuera cualquier piloto. Los patrocinadores mexicanos están furiosos, Christian. Telmex, Pemex. Todas las grandes marcas están reconsiderando sus inversiones en F1. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? La voz de Domenicali temblaba de desesperación. En México están quemando merchandise de Red Bull en las calles. Los fanáticos organizan boicots masivos. Horner se levantó de su silla, caminando hacia la ventana donde podía ver los monoplazas en el taller. Cada auto le recordaba las victorias que Checo había ayudado a conseguir. Las manos le sudaban mientras procesaba la magnitud del desastre que habían creado. Stefano, susurró finalmente. ¿Crees que él nos perdonaría? ¿Crees que Checo aceptaría regresar después de lo que le hicimos? La pregunta flotó en el aire, como una confesión de culpa. Domenicali sintió un nudo en la garganta al imaginar la conversación que tendría que tener con Sergio. El mexicano estaba en su casa de Guadalajara, probablemente rodeado de su familia, tratando de sanar las heridas que Red Bull le había causado. No lo sé, Christian, respondió Domenicali con honestidad brutal. Pero tenemos que intentarlo. La F1 sin Checo es como un motor sin combustible. Los latinos se están alejando del deporte, y sin ellos, perdemos una parte fundamental de nuestra alma.
Horner apretó el teléfono contra su oreja, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Había dirigido Red Bull durante años. Había visto ganar y perder, pero nunca había sentido un vacío tan profundo. La ausencia de Checo no era solo estadística, era emocional, cultural, humana. En Guadalajara, Sergio había estado viendo las noticias sobre los problemas de audiencia. Su esposa Carola lo había encontrado varias veces mirando por la ventana, perdido en pensamientos que no compartía. Los niños preguntaban cuándo volvería papá a correr con los autos rojos y azules que tanto amaban. «Voy a llamarlo», decidió Horner con voz temblorosa. «Voy a pedirle perdón y a suplicarle que regrese, no como jefe de equipo, sino como el hombre que cometió el error más grande de su vida profesional». Domenicali cerró los ojos, sintiendo un alivio mezclado con terror. «Hazlo, Christian. Pero hazlo desde el corazón». Checo es más que un piloto. Es el puente entre la F1 y millones de corazones latinos. Sin él, todos perdemos. La llamada terminó, pero ambos hombres sabían que era solo el comienzo. En las siguientes horas, el destino de la Fórmula 1 dependería de si un mexicano de gran corazón podría perdonar a quienes lo habían traicionado. El mundo del motorsport contenía la respiración, esperando la decisión que cambiaría todo para siempre.